Ayer fue un día bien especial por el grupo que tuvimos con los jóvenes. Me bendijo mucho, ¿verdad? Y creo que es bien importante que sigamos con esto, ¿verdad? Y pues echarle muchas ganas. Y estuvimos hablando de un tema que pues yo estaba indeciso, ¿verdad? Si seguir con la paracha o hablar de lo que hablamos. Pero solamente se lo voy a comentar porque creo que es muy importante. Es muy importante, ¿verdad? Lo mencionamos de esta manera, ¿verdad? Ay, no, este no es. Pero sí, pues pasamos este anuncio para que estuvieran orando, ¿verdad? Toda la congregación, toda la quejilá, y estar pues intercediendo, ¿verdad? Para que el Señor haga lo que tenga que hacer en nosotros, en los jóvenes, ¿sí? Bueno, en los jóvenes y en nosotros, ¿verdad? Que ya pasé por eso. Entonces estábamos viendo esto y del mes pasado estábamos viendo acerca de la palabra, cómo es que está sustentada por la misma Nuevo Testamento como lo hemos conocido, que la palabra pues no ha pasado, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de esto y ayer, en este mes, estábamos hablando, basándonos en este versículo, en santifícalos en tu hora, tu palabra es verdad. Y en esto, ¿verdad? Pues teníamos que ver, santifícalos. ¿Qué es eso de ser santificados? Entonces creo que aquí fue algo muy importante. A mí me gustó mucho porque que el Señor estuviera intercediendo por sus discípulos y estuviera pidiendo, hey, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y empezamos otra vez a volver la palabra, cómo es que la obediencia a la palabra nos hace separados, nos hace diferentes, nos hace que verdaderamente estemos ahora sí que en conexión con Él, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Que sabemos que entramos a esta santificación por pura misericordia, por pura gracia, ¿verdad? Porque aceptamos que Yeshua es nuestro Salvador, que Él es lo que proveyó el Padre para que nosotros podamos ser pues salvos, como lo hemos conocido, ¿verdad? Justificados. Entonces, aquí hay algo bien importante. Cuando estábamos viendo esta palabra, santifícalos, estábamos poniendo los ejemplos en el pizarrón. Me llama mucho la atención que el hablar de santificación, hay quien me ha regañado, es que tú hablas mucho acerca de santidad y deberías hablar de otras cosas, alguna vez me dijo una persona, pero creyendo que los que estamos aquí somos salvos, el caminar que tenemos por enfrente después de haber recibido esta salvación tan grande es la santificación. Amén. De hecho, cuando nosotros estamos hablando de ser santificados, y empezamos a entender que tenemos que obedecer, que tenemos que ir hacia enfrente, ¿verdad? Llama mucho la atención que nosotros entendamos cómo es que el Eterno decidió que nosotros seamos santificados. Y no sé si te habías puesto a pensar en esto, ¿verdad? Pero qué importante es que cuando estamos hablando del pueblo del Eterno, habla de un pueblo diferente, un pueblo separado, ¿sí? Y vemos en Levítico, que pues lo malo estoy comentando, no vamos a entrar a todo lo que dice la Escritura, pero habla acerca precisamente, dice, en cuanto a la persona que vaya a los adivinos, y habla de los hechiceros y todo esto, ¿verdad? Dice, va a ser cortado del pueblo, y dice, santifíquense pues, y sean santos, porque yo soy Yahweh su Dios. Y empezamos a ver que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, no puede participar de esto. No puede participar de consultar a muertos, no puede participar de estar en hechicería, de estar en brujería, no puede hacerlo. Entonces seguimos en esto, ¿verdad? Y dice, guarda mis estatutos y cúmplelos, yo soy Yahweh que los, ¿qué? Santifico. Entonces nos damos cuenta que el ser santificados tiene que ver con guardar lo que está en el corazón del Eterno, verdaderamente amarlo, así como lo vemos en la porción de esta semana, porque habla precisamente, juntamente con la anterior, hace la referencia a los profetas falsos, y que no vas a escuchar su voz, no vas a hacerles caso, ¿verdad? Y lo repite otra vez en esta porción también, y habla acerca de cómo es que es una prueba para saber si nosotros le amamos. Y nosotros tendríamos que entender muy claramente, comprender que nosotros tenemos que vivir en un camino de santificación, ¿verdad? Para Él.
Pero aquí viene algo muy importante. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos pues algo de años, ¿verdad? Buscando al Señor y tratando de hacer las cosas bien, agradarle. Sin embargo, cuando nosotros vemos acerca de santificarse, nosotros podríamos entender que ya somos santificados o que ya cumplimos con ciertos requisitos, como que ya sabemos suficiente y nos empezamos a acomodar. Nos empezamos a acomodar y nuestras vidas empiezan a quedarse pues así como que estancaditas, ¿verdad? En el mismo lugar. Sí, porque, bueno, eso espero, ¿verdad? Sí, porque no fornicas. Sí, porque controlas la codicia. Sí, porque probablemente ya no mientes tanto. Sí, o probablemente ya no chismeas como antes, o nada, ¿verdad? Pues Dios quiera que nada, ¿eh? Entonces vemos tantas cosas, ¿verdad? Entonces decimos, es que ya estoy guardando el Shabbat y ya es otro nivel. Sin embargo, fíjense cómo la palabra muestra todo esto. ¿Para qué fuimos reconciliados con el Padre a través de la muerte del Mesías? ¿Para qué fue? Y vamos a ver lo que dice, ¿no? Y dice en Colosenses 1, 21, 23, dice así: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora las has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para... ¿Lo leemos juntos? Presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces vemos que hay un propósito de que Él haya sido entregado a la muerte para reconciliación con nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está impidiendo que nosotros vayamos a más? No, nos creemos limpios del pecado. El Señor entregó su vida, somos aceptos, hemos sido reconciliados y todos podemos decir amén. Sí es cierto, sí es cierto, pero dice para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjense qué tremendo. ¿Cómo es que nos está hablando acerca de presentarnos apartados, diferentes, como sabemos el significado, sin mancha e irreprensibles? Y probablemente ya nos acomodamos a como estamos, pues está bien, o sea, no soy tan malo, ¿verdad? ¿Sí? Probablemente tengo pues una familia más o menos estable, estoy bien, o sea, no soy tan malo como otros, o corrupto, o lo que sea. Yo no sé qué puedas pensar tú de ti mismo, pero aquí lo importante no es lo que pienses de ti mismo, ni siquiera lo que piense yo de ti o los demás, sino qué es lo que está pensando el Eterno de ti. Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que Él está pensando o está esperando de mí? Por ahí me salió una muchachita, ¿no? Y pues muy inteligente para cuestionar, porque dice acerca de cómo es que, pues sí, o sea, pero ¿cómo es que vamos a estar solamente creyendo que vamos a estarnos esforzando para obedecer? Y pues trae toda esta cultura cristiana, ¿verdad? Que está envuelto en todo esto, ¿verdad? Y que es muy válido lo que estaba diciendo, ¿verdad? O sea, como que a qué horas vamos a descansar, en dónde está la gracia, ¿sí? Y vemos claramente que la gracia está en que precisamente somos salvos por los méritos del Mesías. Aquí algo bien importante, la palabra del Eterno, y por favor, oigan lo que voy a decir. ¿Se acuerdan de que hablábamos del Espíritu Santo? Cuando nosotros vemos ese concepto desde una perspectiva hebrea, en realidad no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de santificación. Y aquí hay algo bien importante, porque el Espíritu, ¿de quién es el Espíritu? De Dios. ¿Y cómo es? Santo. Pues claro, es obvio que es santo, ¿verdad? Todo lo que es parte de Él, todo lo que emana de Él tiene que ver con santidad, tiene que ver con ser apartado, diferente, puro completamente. Pero cuando estamos hablando del espíritu de santificación que nos fue dado para venir a consolarnos y para poder guiarnos en este caminar, estamos hablando que el mismo
concepto de espíritu de santificación tiene que ver precisamente con llevarnos de menos a más, el más pureza, el más entrega, etc. Aquí hay algo muy importante que estábamos hablando con los jóvenes, porque aquí hay algo. Si yo me detuve en mi caminar y yo no estoy buscando más, si dije, sabes que ya estoy ahí bien, ¿verdad? Y ya me quedé estancadito porque crees que así es el asunto, o que de aquí hasta que te mueras ya se acabó y que no hay más. Aquí hay algo bien importante. Si el espíritu de santificación está en ti, el espíritu de santificación no va a parar hasta el día que te presentes delante del Eterno. Amén. No va a parar. Y si paró, aquí es algo que está muy grave, o tal vez nunca inició. Y ahí es donde nosotros tendríamos que ver realmente en dónde. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Que nosotros analicemos nuestra fe, decía Pablo a los Corintios, ¿sí? Para que nosotros estemos revisando nuestra fe, en dónde estamos parados, y a ver si realmente estamos en la fe. Son palabras de Pablo. Entonces aquí hay algo. Si yo ya no estoy siendo motivado a más, en serio, o sea, se los digo de todo corazón, los veo a todos ustedes, cada vez que los veo me da mucho gusto verlos, son como una familia para mí, o sea, estoy siendo sincero, es verdad, ¿sí? Trato más con ustedes que con mi propia familia, y créanme que es verdad también, ¿sí? Pero aquí hay algo bien importante, ¿no? Voltéanse a ver, para atrás, para enfrente, en serio, por favor, voltéense a ver. ¿Qué es lo que ven? Las mismas personas. Somos los mismos. Somos los mismos. Y es algo bien tremendo esto. ¿Sí? Bueno, o menos, ¿verdad? Por el calor o por lo que sea, faltan varias familias, ¿verdad? Que sí son de parte de nosotros, son parte de la familia y no vinieron hoy. Pero, acordando de esas familias que no vinieron hoy, ¿sí? Por cualquier motivo, somos los mismos. Yo no sé cómo esté tu vida, ¿verdad? Yo tengo que rendir cuentas por mí y tengo que empezar a hacer ese análisis, empezar a verlo y empezar a ver por qué. Si esto que estamos viendo es un ejemplo de cómo están nuestras vidas, ya nos paramos, nos amamos, empezamos a vivir para nosotros mismos, gloria a Dios, aleluya, que no pare eso. ¿Sí me explico? Yo me siento amado por ustedes, yo no estoy fingiendo, simplemente por lo que acabo de pasar, y vi la respuesta de pues, casi todos ustedes, si no es que todos, de alguna u otra manera ahí estaban, apoyando, dando, el que no tenía, ahí estaba en el hospital cuidándome, ¿sí? Haciéndome masajito y esto y el otro, ¿sí? ¿Me explico? De diferente forma, ¿verdad? Y yo me siento muy amado, digo, ¿sabes qué? Señor, yo los veo, ¿cómo está la congregación? Pues su familia, a gente extraña aquí, pues, como una familia, yo los veo como familia, ¿sí? Pero, ahí está el pero, gloria a Dios por todo eso, está bien, ¿sí? Pero aquí hay un asunto muy importante. El Espíritu Santo ha estado contristado y no da para más en mi vida, porque obviamente que da para más, ¿sí? ¿O no está? Y yo tengo que responder a esa pregunta. Yo tengo que responder a eso delante del Eterno. Y verdaderamente entender cómo es que yo debería de estar en el espíritu de santificación. El espíritu de santificación está haciendo su trabajo a mí y me está llevando de gloria en gloria. ¿Y de qué? De victoria en victoria. No para estar ahora sí que capoteando los embates de la vida, ¿verdad? En nuestra propia familia, sino más allá aún, porque sería lo normal. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Hoy en la porción de lectura, en lo que es la explicación de los profetas, hablan acerca de que la bendición tan grande de aquellos que llevan, ¿verdad?, el evangelio de la paz, ¿verdad? Y hacen esa referencia en Isaías y me quedé pensando, espérame, o sea, ya estamos como acomodados a lo que estamos viviendo y nos disfrutamos y aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios por todo. Pero ¿y el llevar el evangelio de la paz? ¿Sí?
¿Cómo va mi vida en cuanto a ese mover del espíritu de santificación? ¿Sí estoy yendo a más santificación? ¿O ya me quedé ahí? ¿Sí me están a entender? Sí. Aquí hay algo bien importante. Cuando yo no estoy, supongamos que el estar hablando del pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? La transgresión de la Torah. Por eso el Mesías murió en ese madero, se entregó, derramó su vida por toda la transgresión a la Torah que el Padre había mandado. ¿Sí? Y ahí está bien claro, ¿verdad? Lo hemos deshonrado y viene el Mesías, el Hijo, ¿verdad? Y ¡pum!, levanta la honra. Y nosotros entramos en esto porque creemos en los méritos, creemos en todo lo que Él, ¿verdad?, nos ha dado a favor nuestro. Y ahí entramos al juego otra vez, ¿verdad? Y estamos siendo, ¿qué? Reconciliados con Él. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo en eso. Pero la palabra del Señor habla acerca de Nicodemo en Juan 3. Y habla acerca de cómo es que ese maestro de la ley, que por aquí podrían levantar la mano varios, ¿verdad? Ya son maestros de la ley, o sea, saben mucho. ¿Sí? Y se le empieza a hablar acerca al gran maestro de la ley que debería haber tenido madurez, etcétera. Es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces del Espíritu, el Espíritu de santificación no va a hacer la obra en ti. Y yo no tengo la manera de decir, a ver, Elías, ven para que nazcas de nuevo. No puedo hacerlo. No está en mí. Yo quisiera poderlo, pero ese don no nos lo dio el Señor. Es algo que viene de Él y tiene que tocar el corazón y la mente de Elías y que Él venga a nacer del Espíritu. ¿Sí se entiende? Si no es así, no es. Me platicaba una persona acerca de que en la congregación que va, dice, no, pues es que cada vez que voy me caigo y todo, ¿verdad? Y me pasa esto y el otro. Pues ya sabrán de qué clase de congregación está, ¿no? Y me dice esta persona que su amiguita, con toda esa experiencia de caerte y entre comillas, el mover del espíritu, dice, yo tengo que ser honesta, yo me levanto, yo me caigo y hago todo eso, pero yo sigo igual. Yo sigo igual, no he cambiado. Yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Me llama mucho la atención porque esta mujer, que no la conozco, se nota que es una mujer sincera. Dice, por ahí va a ir a hacer esto. Y le van a decir para allá va. Porque ella quiere sanar. Ella quiere sanar. Ella quiere verdaderamente experimentar la presencia del Eterno en su vida. Que el Espíritu de santificación esté haciendo la obra en su vida. ¿Sí? Pero esto es muy importante. Es muy importante porque yo tengo que verdaderamente delante del Eterno, si es aquí o a solas, yo no sé, yo lo hacía en todas partes. Estábamos compartiendo cuando se hacía la oración del pecador, que se hace pues prácticamente en cada ocasión que sea una reunión se hace, ¿no? ¿Sí? Me acuerdo que al principio yo pasé al frente, pues no sé, una docena de veces, y iba a mi casa y me ponía a llorar allá, Señor, sálvame, Señor, perdóname. Y otra vez, es que no comprendía, es que él estaba, ¿cómo se dice? Pues ahora sí que muy verde en estas cuestiones y no sabe que es por fe. Sí lo comprendía y sí sabía que era así. Pero había algo en mi corazón que me decía, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a buscarle a Él. Me tengo que ir a encerrar a mi casa porque tengo que ir a buscarle. Yo quiero ser salvo, yo quiero que Él habite en mí. ¿Sí? Y fue mucho tiempo. Y yo creía que sí, seguía la onda con todos, ¿no? Sí soy, amén, aleluya, pero no, tenía que hacer algo en privado con el Señor y que Él tocara mi vida, que Él tocara mi vida. Si no es el Espíritu de santificación obrando en ti para que sigas adelante, para que sigas creciendo en Él y que te esté molestando en el pecado que tienes, ¿sí? Sea el que sea, algo está mal. Algo está mal. No puede ser que el Espíritu de santificación, porque esa es su labor, santificarnos, purificarnos, para hacer lo que dice la palabra que tenemos que ser. Esa novia sin mancha, sin arruga, así como el Señor la merece, digna, ¿sí? Si no está el Espíritu de santificación obrando en ti, molestándote en el pecado que estás arrastrando, algo está mal.
No está pasando nada. Probablemente, aunque sepas mucha Biblia, no has nacido de nuevo. No eres una nueva criatura. Tiene que estar el ingrediente ahí, aquí en tu mente, en tu corazón, en tu vida, que no te permite ir más allá. No puede ser que sea así. Y claro que viene la palabra, y la palabra misma, ¿verdad? La naturaleza de la palabra, de la Torah, ahora sí que de la instrucción del Padre en sí misma crea esa vida, ¿verdad? Y te hace que penetre hasta el corazón, dice la palabra, hasta lo más profundo. Y eres contristado y dices, ¿sabes qué? Tú eres, eres como golpeado por esta palabra, porque duele, porque la palabra es espiritual y el espíritu de santificación en ti dice, ¿sabes qué? Eso es verdad, no puedo seguir igual. No puedo seguir igual, así sea un pecadito o un pecado gigantesco. No puedo seguir igual. Sí. Pero si no está sucediendo, creo que es tiempo de que nosotros verdaderamente estemos meditando en esto. Y pedir, clamar. ¿Saben qué dice la palabra acerca del espíritu de santificación? ¿Sí? Que lo pidas a Él. Que lo pidamos a Él. Y Él lo va a dar. Lo va a dar. Y no podemos seguir igual. No podemos. Si verdaderamente el Espíritu del Eterno está funcionando, está trabajando en mi vida, yo no puedo seguir igual. No, es que yo sí estoy bien seguro que yo soy salvo, porque yo creo en la obra del Mesías, murió, resucitó, está en gloria ahora, va a venir y cuando lo canto con todo mi corazón. Y sé que Él intercede por mí, y aleluya, gloria a Dios. Pero me quedé en la misma posición. Algo está mal. El espíritu de santificación es contristado en mí, porque el pecado que ya fue, ahora sí que apuntado por la palabra, y ahí está apuntado, no voy a apuntar a nadie, no se pongan nerviosos, ¿sí? Y ahí está, y trácate, ahí da exactamente, pum, bueno, le leí así, ¡tras! Ahí da en su corazón, ahí da, ¿sí? Y entonces Él empieza a trabajar en nosotros, y empezamos a dejar lo que tenemos que dejar. Pero llegó el momento en que sí se apuntó y sí dijo, eso es, le di en la llaga, en eso estoy batallando, ¿sí? Pero la persona endureció su corazón y dijo, no, voy a seguir mintiendo, voy a seguir manipulando, voy a seguir viendo pornografía, voy a seguir engañando, voy a seguir robando, no me importa el Shabbat hasta cierto punto, si hay algo más importante lo voy a dejar. Cualquier pecado que diga la palabra. Y escuchamos otra vez la misma verdad, sea en el matrimonio, en cualquier área de la vida, que la Torah lo toca, ¿sí? Y decimos, no, estoy bien, no pasa nada. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? No estás bien y sí pasa mucho. Y sí pasa mucho. Y el corazón se empieza a endurecer. ¿Sí? Y el espíritu de santificación no puede hacer su trabajo, siguiendo, purificando a la amada para presentársela delante del esposo. Y ahí es donde nosotros tenemos que parar y ser muy, pero muy honestos. ¿Sí? ¿Sabes qué, Señor? Aquí hay algo. Aquí está endurecido mi corazón. Aquí se tapó la arteria. Sí. Ahí ya no fluyó el asunto. Ya no fluyó el asunto. ¿Sí? Y tenemos que dejarnos tratar. Y que el Eterno, con su gran poder y amor, que nos meta la sonda y que destape lo que tenga que destapar. Pero tiene que fluir. Tiene que estar fluyendo. ¿Sí? Tenemos que verdaderamente ser honestos y darle para enfrente, seguir batallando con eso. ¿Sí? Veamos, vamos a seguir. Cuando estamos hablando, a ver ustedes, a ver jóvenes, no digan nada, aunque hay pocos, ¿verdad? Sí se ve desde allá. ¿Sí? Perdónenme, se me pasó lo de arreglar este asunto y pues ya no lo hice. Pero
siguiente semana va a estar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Luz. Ah, que hay uno diferente. Sí, sí, está tomando tiempo. En el primer cuadro. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia, Heriberto? En la tercera línea. Ya lo vi. 4 y 1. Hay uno. Ajá, 4, 3, Pero el número 4. No estoy un poquito para allá. Sí. Fíjense qué Cerebro de tremendo. los 40. Que La diferencia son todos los humos que hay. Sí, cerebro. la diferencia es bien pequeña. Es bien pequeña. Sin embargo, cuando hay una diferencia, se nota. ¿Sí? Hasta el que tenga la vista ahí más deteriorada, ahí le voy a buscar poquito y va a decir, sí, ahí está. ¿Quién sabe? Sí, bueno. Sí, cállate. Claro que sí lo puede ver también en su iPad ahí. ¿Sí? Fíjense, por favor, miren. Cuando nosotros vemos esa pequeña diferencia, se distingue entre todos los demás. Cuando estamos hablando de santificación, la voluntad del Padre es que seas diferente. ¿Así? Y en el medio que te desenvuelves, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Y una diferencia, ahora sí que lo vamos a poner así, bíblica, real, verdadera. Porque tú estás viviendo en la verdad de la palabra del Eterno y estás cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Es la voluntad de Elohim que yo sea santificado, que yo sea tratado para ser diferente y ya no seguir igual. Es la voluntad del Eterno. Pues la voluntad de Dios es que sean ¿qué? Santificado. A ver, ¿lo leemos juntos? La voluntad de Dios es que sean santificados. que se aparten de fornicación. Otro punto. Otro punto. Ahorita hablamos de hechicería, ¿verdad? Pero abajo dice santificados para hacer todo lo que yo quiero que hagan. Porque yo soy santo y ustedes son mi pueblo. ¿Sí? Y ahí pues ya es todo. Pero sí trata con cada cosa. Sí trata con cada cosa. Y aquí hablando de fornicación. Y en el 7, pues no nos ha llevado Dios a inmundicia, sino que. A santificación. Entonces el llamado para ti es que seas diferente. Que seas diferente. Que verdaderamente se te note. Aquí hay algo muy importante, porque nosotros podemos tener ciertas características propias, ¿verdad? Antes de que el Señor me sacara donde yo andaba, pues yo me daba a notar. Yo no lo hacía para darme a notar, simplemente por mi manera de ser, así era. ¿Sí? Y como que era diferente. Pero no estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la diferencia que se hace porque naciste de nuevo y porque el Espíritu de santificación ha trabajado en ti. Y ya empiezas a ser diferente, ya no eres igual, ya no puedes ser igual. Ya fuiste ahora sí que renovado en tu manera de pensar y comprendes con claridad cuál es la buena y perfecta voluntad del Padre. ¿Sí? Y ahí empieza a trabajar realmente el asunto. Así que el que desecha esto, y esta es una palabra bien fuerte, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Elohim, que también nos dio su espíritu de santificación, sería en hebreo. ¿Sí? El espíritu que te santifica, que te lleva a toda verdad, que no te permite estancarte de ninguna manera. ¿Sí? Les decía a los muchachos, introducción de jóvenes gigante. Es esta, ¿no? Ya se fue toda la plática en esto, ¿no? ¿Sí? Pero es bien importante. Les decía, ¿sabes qué? No te voy a pedir que pases al frente o que levantes la mano. Y más que todos nos conocemos. No es necesario, pero sí es importantísimo, es completamente necesario
que no se te olvide y que te vayas a tu casa y te metas con Dios, con tus palabras, y seas sincero con Él. Sí he sido hipócrita, sí he mentido, sí he codiciado, sí, lo que sea, perdóname. Yo no siento que el espíritu de santificación esté en mí. Es más, no sé ni qué es eso. Yo creo que yo no he nacido de nuevo. Yo necesito nacer de nuevo porque tu palabra lo dice. Tócame, quiero arrepentirme, quiero entender. Yo tendría que ir a solas en mi casa, donde estoy ahí con Él, y verdaderamente empezar a manifestar todo eso. Y decir, yo no estoy siendo verdaderamente esa materia prima en manos tuyas. Yo no estoy siendo, ahora sí que el trabajo del espíritu de santificación, el Ruach HaKodesh, no está en mí. Yo peco y me vale, no me importa. Ese tipo de oraciones son las que sí escucha el Señor. Que nosotros vayamos delante de Él y no estemos fingiendo. Y que venga verdaderamente ese mover del Espíritu en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. ¿Sí? Pues de eso hablábamos con los jóvenes. Y le doy muchas gracias a Dios. Pero creo que es bien importante que los papás de los jóvenes entiendan qué es lo que, y lo puedo decir con toda certeza, lo que Dios está hablando a la vida de sus hijos. ¿Sí? Y que nosotros verdaderamente no seamos tropiezo, sino que una ayuda para que mi hijo pueda salir adelante, para que mi hijo sea mejor que yo. ¿Sí? Amén. Amén. Aleluya. Hay que seguir orando por los jóvenes. ¿Sí? Y hoy nos toca Shoftim, ¿sí? Pero no lo vamos a ver porque ya se acabó el tiempo. ¿Sí? La palabra del Eterno es bien clara en cuanto a que el Señor nos dio, por medio de la profecía que era a través de Moisés, que nosotros teníamos que entrar a una semejanza de Moisés, un profeta, y escuchar todo lo que él dijera. Y si no lo escuchábamos, estábamos faltándole directamente al Padre, porque no estábamos escuchándolo a Él. Entonces, cuando nosotros vemos todo en este tiempo que vivimos, a mí me llamó la atención de esta porción de lectura, ¿verdad? Que habla acerca de los falsos profetas. Ya lo sabemos, está lleno de versículos, ¿sí?, que hablan acerca de esto. Pero vamos a leer nada más una parte. Y dice: un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios. A él, ¿qué dice? Oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste Yahweh tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y sigue: y Yahweh me dijo: bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Cuando nosotros vemos las mismas palabras del Mesías, él dice precisamente eso: yo no hablo de mi propia cuenta, sino todo lo que escucho a mi Padre, eso es lo que yo hablo, ¿sí? Y vemos, ¿verdad?, en muchos versículos que la palabra del Eterno nos enseña acerca de esto. Felipe hallaba a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Yeshua, hijo de José, el de Nazaret. En Hechos 3, 22 y 23 dice: porque Moisés en verdad dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿En cuántas cosas? Todas. En todas. Y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será ¿qué? Desarraigado del pueblo. ¿Sí? Entonces era algo que estaba bien claro.
Y vemos, ¿va? Voy a pasarlo nada más. En Hechos 7:37 lo repite, en Hebreos 1, del 1 al 2 también habla acerca de esto, ¿sí? En Mateo 17:5 dice, estando él aún hablando, he aquí una nube de luz cubrió, y de la nube salió una voz diciendo, este es mi Hijo amado, a quien me he complacido. ¿Y qué dice? A él oí. Lucas 9:35, y de la nube vino una voz que decía, este es mi Hijo, el escogido, a él oír. Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Elohim, de Dios, que creáis en él que él envió. Entonces todo va enfocado hacia el Mesías. Cuando nosotros vemos esta palabra, ¿verdad?, que habla, después de hablar de esto, dice, pero el profeta que hable con orgullo, o sea, ya tenemos bien claro a quién tenemos que escuchar. Pero dice después que el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado a hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta, ¿qué va a pasar? Morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Yahweh, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa palabra que Yahweh no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta. ¿Y qué dice abajo? No tendrás temor de él. Cuando estamos hablando de esto que dice, no tendrás temor de él, ¿qué es? ¿Es un qué? Es un, de parte de Yahweh, es un mandamiento. Es un mandamiento. No tendrás temor de él, aunque haga maravillas y sane gente y resucite y vuele, o levite o lo que sea. ¿Sí? ¿Amén? Amén. No tendrás temor de él. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros queremos entrar. Cuando hablamos del Espíritu, también el Espíritu, la palabra del Señor nos enseña que también el Espíritu nos va a dar ese discernimiento aún. Nos va a llevar a toda verdad. ¿Sí? Una prueba de amor, ¿y qué? Y los falsos profetas. ¿Verdad? Me gustó mucho esa foto. Sí, la oveja con colmillos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener discernimiento. Me acordé mucho de la Lilita. ¿Dónde está la Lilita? Sí, por los mopeds. Porque ella hace mopeds. Tú también, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces esto es muy importante. Ya no voy a cerrar la plática, ¿verdad? Porque es muy largo. La cantidad de versículos que hablan acerca de esto es impresionante. Son muchos los que hablan. No escuchará las palabras de este profeta o de aquel soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim, ¿qué dice? Lo leemos juntos bien fuerte. Los está probando para saber si amas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Te está probando. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Y empezamos, ¿no? ¿Sí? El espíritu de santificación en nosotros, tratando con un corazón que es engañoso. Ahora sí que el cirujano de cirujanos, haciendo esa conversión de nuestros corazones que son duros y engañosos, para ponernos un corazón de carne. ¿Sí? Un corazón de carne. ¿Y cómo es que nosotros nos dejamos llevar por las cosas que vemos? Somos muy emocionales, somos muy simples, muy sencillos, y nos dejamos llevar por cualquier cosita. Y el Señor te dice, no debe de ser así. Y dice, y por eso es bien importante, ahora sí que en estar en la unción del espíritu de santificación, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta la coyuntura y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos, ¿y qué? Las intenciones del corazón. Ay, es que yo siento en mi corazón, ay Dios mío. Cuando sientas en tu corazón, ten mucho cuidado, ¿sí? Y vamos viendo si la palabra está de acuerdo con lo que siente tu corazón, ¿sí? Porque la palabra tiene que penetrar ese corazón y quitar la dureza y ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Veamos. Vamos a pasar esto. No tendrás temor de él.
sea quien sea, no tendrás temor de él. Ese es el mandamiento. Amén. Muy bien. Y dice, fíjense, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos. Y yo me quedé, ¿cuál será? Entre ustedes se levantará alguno. No, aquí no, ¿verdad? Amén, aleluya. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Voy a leer nada más lo que es. El Espíritu dice claramente que después de esto, esa es la traducción más correcta, que después de esto algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Pedro también nos habla de esto. O sea, no nada más fue Pablo, también Pedro. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. O sea, te la estoy cantando de, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Por adelantado te la estoy cantando. Así es, esto es lo que va a suceder. Entonces, nos metemos a internet y es increíble, el tema que quieras, y va a haber 3 o 4 posturas. No, que estos están mal, no, que impresionante. Y todos hablan con una convicción, pero bien férrea, o sea, completamente montados en eso, ¿verdad? Y es así, Dios me dijo que quién sabe qué. Si de un tema hay varias opiniones, ¿sí? Solamente una puede ser verdad, los demás son falsos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Es una cuestión de lógica, de así es, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy tremendo. ¿Cómo es que tenemos la responsabilidad de analizarlo todo? Porque estamos hablando de que se van a dar esos tiempos y ya son ahora. De hecho, desde el principio fue así. Y todo es con confusión, todo es con varias maneras de verlo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver y aplicar verdaderamente lo que dice la palabra y verdaderamente estar nacidos del Espíritu. Porque la palabra es espiritual y se discierne con el Espíritu. Tiene que ser así. Amén. Amén. Y siguen los versículos. Y 1 Juan 2:18. Ahora hay muchos falsos ungidos, muchos falsos cristos, ¿sí? Pero le pones ungido y ya como que cambia. 1 Juan 4, del 1 al 6. Si no pueden los espíritus para ver si son de Dios, prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Otra vez. Y la lista sigue, ¿no? Juan 4, 1 al 6 otra vez, lo vuelve a repetir. Y el Mateo 24, por palabra del Mesías, lo dice en 3 partes diferentes. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Yo soy, y los engañarán a muchos. 11. Y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Aquí lo triste es de que dice que muchos serán engañados, engañarán a muchos. 24. Porque serán levantados falsos mesías, ungidos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios al punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto es bien tremendo, porque si lo ponemos en la palabra como se habla ahora, está lleno de profetas por todos lados, y gente que dice que tiene la unción, también son muchos. Es que a mí me ungieron, es que el apóstol oró por mí, es que esta es palabra del Eterno, ¿sí? De una bola de sandeces, por desgracia. No quiere decir que todos sean falsos, ¿verdad? Pero impresionante que no se lleve a la gente a los pastos verdes, a las aguas limpias, a la Torah. Volver a la palabra, volver a las sendas antiguas, ¿sí? Entonces, creo que es tan importante que nosotros recapacitemos en este. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Qué importante es que nazcas de nuevo, el que no lo cree. Qué importante es que si te crees que naciste de nuevo y tienes esa seguridad,
que no te acostumbres a quedarte igual. ¿Sí? Esto es bien importante para nuestras vidas y creo que no debes de dejarlo nada más así, sino abrazarlo, porque es algo que la palabra del Señor nos enseña. No podemos quedarnos así, no nos acomodemos. Se los vuelvo a repetir, familia. La verdad que Dios ha hecho algo bien grande, están en mi corazón. Espero lo haya podido manifestar a través de estos meses o años. Es la verdad, mi familia y yo les amamos, pero sé que no es el propósito que nos quedemos así. No es el propósito. No podemos acomodarnos y nada más quedarnos así. A mí me llama la atención que los muchachos siempre traen gente nueva a la reunión. Van dos y ahí están los muchachos, gente nueva. Y unos que repitieron, aleluya. No se asustaron, ¿no? Sí. Tenemos que crecer en todo sentido. Eso es lo sano y es lo correcto delante del Eterno. Sí. Amén. Que Dios nos ayude y tener discernimiento de no escuchar a cualquier voz. No te dejes llevar por lo que se dice de algún exitoso predicador por ahí. No. Tenemos que dejarnos llevar por lo que dice el Mesías. Amén. A Él escucharás. A Él escucharás. Eso es lo que dice la palabra del Eterno. Eso es lo que dice la Torá. Eso es bien tremendo. Porque eso es lo que dice la Torá. A Él vas a escuchar. Y hasta el día de hoy yo veo que Él nos ha hablado, sí por el Espíritu, pero principalmente por las palabras que están en el Brit Hadashah. A Él escucharás.